Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Dries y soy vuestro profe de árabe. Hoy vamos a aprender el nombre de acción en árabe que se llama al-masdar. Y por ellos que no tienen un nivel básico para empezar las clases de gramática, os aconsejo de mirar las listas de escritura y lectura en el canal. Así que vamos. El nombre de acción en árabe se llama al-masdar. Al-masdar. Es un poco complicado, pero vamos poco a poco para aprenderlo. Es un sustantivo derivado del verbo. Primero, ¿qué es? Es un sustantivo, nombre derivado del mismo verbo, ¿vale? Que expresa la acción indicada por este, aunque no puede marcar ni el tiempo ni el aspecto, ¿vale? Al contrario al verbo, indica el tiempo, al pasado, el futuro, el presente, pero el masdar, el nombre de acción, no está limitado a un tiempo, ¿vale? Entonces no puede marcar ni tiempo ni aspecto. Entonces es un nombre que lo derivamos, lo sacamos del mismo verbo. Ya veremos ejemplos concretos y vamos por etapa. Se llama también nombre verbal o bien un infinitivo verbal. Y también más el nombre de acción es más famoso, más común. Los nombres de acción de forma 1, vamos a empezar por la forma 1, que es cuál es el masdar en nombre de acción de los verbos de 3 letras, ¿vale? Es la forma 1. De los que no tienen regla fija, por ello hay que consultar el diccionario por su correcta derivación. Los verbos de forma 1 es de 3 letras, suelen tener más de un nombre de acción. La mayoría de las veces tienen matiz de significado o sirven para distinguir acepciones diferentes de un verbo. Los gramáticos señalan casi 44 esquemas de nombres de acción. Entonces hay que mirar el vídeo de esquema en gramática árabe para entender mejor de qué se trata los esquemas. Entonces han hecho 44 esquemas casi de nombres de acción, pero los más usuales son los más usuales, que de hecho antes es más usuales, los esquemas más usuales, tenemos fa'lun, el esquema fa'lun, ala wazni fa'lun. Forma 1, de la forma 1 es las letras de tres, de los verbos o las de 3 letras, ¿vale? Aquí tenemos el esquema 1 es fa'lun. Entonces el masdar tiene que ser como su esquema fa'lun. Aquí tenemos el verbo estudiar, estudio, lección. Aquí darasa, yadrusu, darsun. Darasa, estudiar, estudio, lección, es darsun. Es el masdar, es el nombre de acción, es darsun, que es estudio, o bien decimos darsun a una lección. Entonces lo hemos derivado, sacado del mismo verbo que es darasa en el pasado y yadrusu en el presente, a la persona él, siempre él, darasa, él en el presente, yadrusu, darsun, ¿vale? Entonces primer esquema es fa'lun. Darsun como fa'lun. El segundo esquema es fi'lun. Fi'lun como por ejemplo aquí tenemos saber, ciencia o bien conocimiento. Alima, saber, ya'lamu. Entonces alima él en el pasado, en el presente ya'lamu, pero el masdar, el nombre de acción es ilmun. Alima, ilmun. Ilmun que es conocimiento, sabiduría, ciencia, ¿vale? Segundo es fi'lun, segundo esquema es fi'lun. O bien tenemos también fu'lun, fu'lun esquema 3, fu'lun, como por ejemplo kabura, yakburu, kubrun, ser,
o ser grande o bien hacerse grande es kabura, yakburu. Kabura, él en el pasado, yakburu en el presente, kubrun, que es el masdar, el nombre de acción de kabura, ¿vale? Es grandecita, ¿vale? Grandecita. Y luego tenemos fa'alun, fa'alun, fa'alun como amila, trabajar, trabajo, amila, huwa, él en el pasado, ya'malu en el presente, amalun, amila, amalun, amalun que es las palabras en rojo son nombre de acción, amalu es masdar de amila, como فعل فعل عمل فعل عمل. Y luego tenemos فاعل فاعل como كذب يكذب كذب mentir mentira كذب pasado هو siempre él يكذب presente كذب las mentiras كذب entonces كذب es como su esquema فاعل كذب فاعل. Seguimos con los esquemas de los verbos de 3 letras. Aquí tenemos fi'alun, fi'alun como por ejemplo laqiya, laqiya encontrarse, laqiya yalqi en el presente, liqa'un encuentro, liqa'un encuentro, como liqa'un como su esquema fi'alun, fi'alun, ¿vale? Y luego tenemos su esquema fa'alatun, fa'alatun. Aquí tenemos mover, movimiento, harraka, mover o moverse, yuharriku, harakatun, harakatun que es fa'alatun. Su como harakatun, el masdar es harakatun como su esquema fa'alatun, harakatun, fa'alatun. Otro esquema fu'alun, como por ejemplo gritar, grito. صرخ يصرخ صراخ صرخ gritar pasado يصرخ presente صراخ masdar nombre de acción que proviene del mismo verbo صراخ como su esquema فعال صراخ فعال, ¿vale? Y luego tenemos فعولة فعولة, por ejemplo ser fácil o facilidad sahula yashulu sahula en el pasado, yashulu en presente, suhulatun, suhulatun es facilidad, suhulatun como fa'ulatun, fa'ulatun es igual. Y también tenemos fa'ilun, fa'ilun, el esquema fa'ilun como irse, y el nombre de acción es, el nombre es ida, rahala, y el madi, al pasado, yarhalu en el presente, rahilun, fa'ilun, es el nombre de acción, al masdar, fa'ilun, rahilun. Y seguimos con los esquemas. Tenemos fa'alatun, fa'alatun como sa'uda, yas'adu, sa'uda que es ser feliz, y sa'adatun es felicidad. Sa'uda en el pasado, yas'adu presente, siempre la persona él de singular. Sa'adatun, sa'adatun como su esquema fa'alatun, fa'alatun, sa'adatun es felicidad. También dice otro esquema fa'ulun, fa'ulun, fa'ulun como salir, salida, kharaja, salir, yakhruju, el presente, khurujun, kharaja, khurujun, ¿vale? Fu'ulun, khurujun como su esquema fu'ulun. Y luego tenemos fi'alatun, fi'alatun como escribir, escritura. كتب يكتب كتب en el pasado يكتب presente كتابة el nombre de acción كتابة كتب كتابة كتابة como su esquema فعالة كتابة فعالة, ¿vale? Y luego tenemos مفعلة, a veces la juntamos con مفعلة مفعلة como por ejemplo amar, amor, ود amar, ود يود مودة مودة مفعلة مفعلة مودة, ¿vale?
Y luego maf'ilatun, maf'ilatun, maf'ilatun como conocer, saber, conocimiento, ma'rifatun, maf'ilatun, ma'rifatun, arifa, arafa, pasado, ya'rifu, presente, y ma'rifatan es masdar, conocimiento. Y ahora pasamos a los nombres de acción de las formas derivadas, que son en cambio fijos, no se cambian, ¿vale? No suelen cambiarse. La forma O2, aquí tenemos, por ejemplo, forma, esquema, ejemplo, significado. 2, tenemos esquema taf'ilun, taf'ilun, como por ejemplo ejercicio tamrinun, tamrinun, como taf'ilun, taf'ilun. O bien tenemos 3, tenemos mufa'alatun, o bien fi'alun, mufa'alatun, fi'alun. Por ejemplo, ayuda, aquí tenemos mufa'alatun, musa'adatun. Ayuda es musa'adatun como su esquema mufa'alatun, musa'adatun, ¿vale? El número 4 es if'alun, if'alun, como islamun, islamun, ¿vale? Islam es la palabra islamun como if'alun. Número 5, ta'allama, tafa'ulun, tafa'ulun, como el número 5 esquema tafa'ulun como ta'allumun, aprendizaje, ta'allumun. Colaboración, tafa'ulun, ta'awunun. Número 6, tafa'ulun, ta'awunun, ta'awunun. Interrupción, infi'alun, inqita'un. Inqita'un es el masdar, el ejemplo, pero su esquema es infi'alun. Número 8, ifti'alun, ifti'alun como palabra inauguración, iftitahun, iftitahun, ¿vale? El número 9 es if'ilalun, if'ilalun como el enrojecimiento, ihmirarun, ihmirarun suena como if'ilalun. Por último, el número 10, istif'alun, como istiqbalun, es recibimiento, o bien recepción, istiqbalun, istif'alun. Ya seguimos con, antes hemos visto las formas derivadas y ahora los verbos cuadrilíteros que tienen estos nombres de acción, estas formas. Su esquema, el primer esquema es uno, fa'alalatun, fa'alalatun como tarjamatun, tarjamatun, traducción, fa'alalatun, tarjamatun suena como fa'alalatun, ¿vale? Porque el verbo es tarjama de cuatro letras. Número 2, tafa'alulun es agitación, o bien agitación por ejemplo, como el terremoto. تزلزل تفاعلٌ تزلزل, la agitación que causa el terremoto, por ejemplo, تزلزل تفاعلٌ. Y luego tenemos tranquilidad, اطمئنان suena como if'ilalun, ¿vale? Y el nombre de acción, siendo un sustantivo, tiene todas las características de los nombres en su declinación, determinación o indeterminación, singular, dual o plural, y normalmente va determinado. Por ejemplo, me gusta nadar, natación. أحب السباحة, natación es سباحة. أحب, me gusta, السباحة. El
plural de estos nombres es femenino regular, aunque la forma 2 que hemos visto antes tiene también un plural irregular. Por ejemplo, estancias, iqamat, o bien ejercicios, tamrinat, tamarin, ejercicio, tamrin, taf'il, ejercicios, tafa'il, tamarin, ¿vale? A pesar de ser sustantivos, tienen valor verbal y pueden llevar complementos, así si el verbo rige una preposición, el nombre de acción también. Uhibbu, aquí tenemos prefiero ir al cine, podemos decir uhibbu an adhaba ila cinema, uhibbu, o bien ufaddilu an adhaba ila cinema, an adhaba ir, pero el nombre de acción podemos expresarlo así, prefiero ir al cine, igual la frase igual, uhibbu adhaba, entonces an adhaba no tiene nombre de acción y lo hemos cambiado por nombre de acción así. أحب الذهاب إلى السينما. الذهاب, ¿vale? Ya haremos un ejercicio sobre este caso. Y por último, si el verbo tiene uno o más complementos directos o el nombre de acción al masdar también, el complemento puede ir en mansub, en acusativo, o bien lo más corriente haciendo una idafa que es el complemento del nombre. Por ejemplo, aquí tenemos quiero entrar en la habitación. أريد الدخول للغرفة. Quiero entrar en la habitación. أريد الدخول للغرفة. quiero الدخول entrada o entrar en la habitación. O también podemos decir أريد دخول الغرفة con la idafa. أريد دخول الغرفة o bien الغرفة, ¿vale? Y para negar el nombre de acción, el masdar, se utiliza la partícula que hemos visto, Adam, en las partículas, en el vídeo de partículas de negación, Adam, que es, por ejemplo, le ordeno de no reírse. Amarahu, le ordeno de no bi'adami, reírse, ad-dahiki. Aquí tenemos el nombre de acción ad-dahiki del verbo reír, ¿vale? Reír, dahika, ad-dahiki. Entonces, para negar usamos la partícula adamu. Amarahu bi'adami ad-dahiki. Y ahora pasamos al ejercicio. La pregunta es, utiliza el nombre de acción en estas frases. La primera frase, أريد أن أكتب رسالة لأمي. Quiero escribir una carta a mi madre. Entonces tenemos que transformar o cambiar an aktuba con un complemento o bien con el nombre de acción, con el masdar, ¿vale? 2. يسافر إلى البرازيل ليستريح فيها. يسافر إلى البرازيل. يسافر viajó إلى البرازيل Brasil ليستريح para descansar فيها en él, ¿vale? Entonces aquí ليستريح hay que cambiarlo ¿vale? Primero hay que buscar el verbo. Primera frase es كتب, es 3 letras. كتب. Segunda frase es يستريح, استرح, يستريح, ¿vale? Y luego tenemos en el verbo, en la frase número 3, يتمنى أن يسافر إلى ألمانيا, ¿vale? Está diciendo viajar le gustaría desear o bien le gustaría viajar a Alemania, ¿vale? Entonces an yusafira, aquí tenemos yusafira, es el verbo. La frase número 4 es لا يستطيع أن يشاهد الفيلم.
La يستطيع no puede ver la película. Entonces la no يستطيع puede أن يشاهد ver la película الفيلم. La frase 5 علينا أن ندرس كل يوم. Tenemos que estudiar cada día. علينا أن ندرس tenemos que estudiar cada día cada يوم día. Entonces أن ندرس hay que cambiarla en masdar, en nombre de acción. Y la última frase es هل من الممكن أن أخرج قليلا. Se puede salir un poco fuera, o bien si estás en una clase pedir permiso de salir fuera un poco, un ratito. هل puedo salir un poco. هل من الممكن هل من الممكن se puede pedir permiso. أن أخرج قليلا es poco, ¿vale? Poco tiempo. أن أخرج, aquí tenemos el verbo أن أخرج, hay que cambiarlo por el nombre de acción, ¿vale? Ya puedes parar el vídeo y luego seguimos con la corrección del ejercicio, ¿vale? Y volvemos con la corrección del ejercicio, que se trata de indicar el nombre de acción o bien poner el nombre de acción en las frases. La primera frase, أريد كتابة رسالة لأمي. أريد أن أكتب lo hemos cambiado a كتابة porque كتب يكتب كتابة ¿vale? 2 يسافر إلى البرازيل للاستراحة يستريح استراحة، ¿vale? Descanso, استراحة descanso o bien recreo también. يتمنى السفر إلى البرازيل. يتمنى أن يسافر، يتمنى السفر. سافر يسافر السفر. سافر يسافر السفر. Número 4 no puede ver la película. لا يستطيع أن يشاهد. لا يستطيع مشاهدة مفاعلة مشاهدة الفيلم. Número 5 tenemos que estudiar cada día. علينا الدراسة. درس يدرس دراسة، ¿vale? درس يدرس درس دراسة درس دراسة. هل من الممكن الخروج. أريد أن أخرج. هل من الممكن أن أخرج قليلا. أن أخرج lo hemos cambiado al خروج. فعول خرج فعول خروج. دخل فعول دخل دخول خروج، ¿vale? Entonces hay que memorizar los esquemas de los verbos o bien de las palabras, de los nombres que tienen 3 letras, y también de los más de 3 letras que son de 4 o 5 letras para entender y buscar el nombre de acción. También no olvidar de usar, de comprar un diccionario árabe o bien español árabe, así buscando las palabras en el diccionario también ayuda, ¿vale? La clase toca al fin. Os digo muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis de suscribir al canal y darle me gusta y comentar los vídeos. Y cualquier duda, dificultad, sugerencias, ya estoy aquí para ayudaros. شكرا جزيلا لكم ومع السلامة إلى اللقاء.